bienvenidos a este último seminario dentro del marco de las actividades complementarias del Diploma de Gestión y Asesoramiento en materia de cooperativas agroalimentarias, que lleva por título genérico Realidades y Retos. Y bueno, para cerrar este último seminario virtual y enlazando y dentro del marco de la última de las unidades didácticas que guardan relación con los aspectos laborales y de seguridad social que afectan a las cooperativas, pues tengo el placer y el honor de realizar de anfitrión y de moderador de este último seminario, el cual nos va a acompañar Eusebio Ortiz. Buenas tardes, Eusebio. Buenas tardes, Manuel. Muy bien, pues Eusebio Ortiz, aparte de un gran amigo y un especialista en el ámbito de las relaciones laborales, profesionalmente es inspector de trabajo de larguísima experiencia y con una acumulación de conocimientos que resultan muy interesantes, aparte de haber además asumido funciones de responsabilidad dentro de la propia inspección de trabajo. Por lo tanto, yo de nuevo reiteradamente es el segundo año que nos acompaña en estos seminarios. Siempre que le solicito que por favor la invitación, le curso que colabore con nosotros, lo hace rápida y sin planear ningún tipo de problemas ni obstáculos. Por lo tanto, yo eso lo quiero agradecer y poner en valor. Sobre todo y especialmente resulta interesante la sesión de hoy, como vais a ver, porque más allá de analizar la problemática y el papel de la inspección de trabajo en relación al sector agroalimentario, no solo centrándose en el aspecto societario de los socios, sino también de los trabajadores por cuenta ajena, bueno, pues ha dado la casualidad que se enmarca dentro de la entrada en vigor de la reforma, bueno, o la conocida como reforma laboral, y por lo tanto nada mejor y más oportuno que contar con Eusebio para que, bueno, nos plantee también sus puntos de vista y especialmente remarque algunas de las consideraciones que la reforma laboral afecta a este sector. Así que yo no voy a comer más tiempo, vamos a dejar que Eusebio nos ilustre y al finalizar su exposición dejaremos el tiempo oportuno para que ustedes formulen todas las preguntas, consideraciones o manifestaciones, las opiniones que tengan. Así que, bueno, yo, Eusebio, te agradezco nuevamente que estés con nosotros. Muchísimas gracias. Es un honor, como he dicho al principio, y bueno, yo también estoy aquí atento a tus consideraciones. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manuel. Para mí es un placer y una responsabilidad acudir a tus llamadas. Un placer por la amistad que nos une y poder serte de ayuda y de utilidad. Y una responsabilidad porque hay veces que las encomiendas pues tienen muchas particularidades o llegan en un momento delicado, como es el caso. Como bien has dicho antes, es el segundo año que participo en este curso de Realidades y Retos del Corporativismo Agroalimentario, y el año pasado hice una exposición intentando buscar los puntos de concordancia, los puntos de colisión, si quieren ustedes llamarlo así, entre este tipo de empresas y la actuación de la inspección de trabajo. Este año, sin embargo, he tenido que abandonar gran parte del planteamiento inicial del año pasado y centrarme en lo que pueden ser novedades implantadas o a implantar por la llamada reforma laboral, a la que luego me referiré con mayor profundidad. Digamos que como una primera aproximación a la cuestión, lo que podríamos ver es que las empresas que tienen la forma de cooperativas tienen en su régimen jurídico una cúspide muy destacada, ya que están mencionadas en el artículo 129.2 de la Constitución Española del 78, en las que se señala que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán las sociedades cooperativas. Es un espaldarazo tremendo que culmina con la expresión de que también establecerán los medios que faciliten el acceso a los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
es un inciso bastante controvertido y que ha dado lugar a interpretaciones que circulan desde la autogestión hasta la economía social. A mí lo que me interesa ahora remarcar es que el departamento en el cual trabajo, que está continuamente en reformas y continuamente en cambios de denominación, que se ha llamado Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Emigración, en la actualidad se llama Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es decir, la economía social para el gobierno que sustenta el departamento tiene una importancia tal que la denominación propia ya lleva consigo la referencia a las empresas de economía social. Empresas con las que nada hay que objetar, que llevan a cabo una labor económica importante y que reúnen un importantísimo número no solo de cooperativistas, sino también de trabajadores. ¿Qué es lo que plantean este tipo de empresas? Porque pues básicamente es que en función de cuál sea la adscripción a la misma, habrá una relación societaria o una relación laboral. Sobre la relación societaria me consta que ya les he hablado don Manuel Alegre, y yo me centraré más en la parte laboral. Ambas cuestiones darán lugar a aplicaciones de ramas distintas del derecho, también a niveles distintos de protección, a diferentes regímenes sancionadores e incluso a legislaciones diferentes, que pueden ser la legislación estatal de cooperativas o las legislaciones autonómicas. En España hay mucha tradición del cooperativismo. En el País Vasco existe todo lo que hay en torno al Grupo Mondragón. Son muchas las comunidades autónomas que ya han legislado propias leyes de cooperativas, por lo tanto son cuestiones bastante desarrolladas. Lo que yo quisiera destacar es que, sea cual sea esta aplicación de la normativa, lo que dice la normativa estatal es que hay una remisión a la jurisdicción del orden social para el conocimiento de cuantas cuestiones contenciosas se susciten entre la cooperativa de trabajo asociado y el socio trabajador. Es decir, hay una vis atractiva hacia el orden social que resulta muy destacable en este momento, y además en el artículo 113 de la Ley Estatal de Cooperativas se establece que la función inspectora será desarrollada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Es tachado en este caso lo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, porque no es la denominación adecuada, pero lo que me interesa es destacar que en estas cuestiones es la inspección la que tiene una labor esencial en la tutela de la actuación de las cooperativas. Bien, en cuanto a las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pues básicamente, a ver que me quite esto de aquí, que me estaba tapando. Vale, yo he designado 3 ítems de las actuaciones inspectoras en lo que ha habido en los últimos 4 o 5 años que yo conozca, ¿no? Y hay 3 factores o elementos que me gustaría destacar. Una, hemos actuado en estos últimos años de manera muy destacada en lo que son las denominadas cooperativas de facturación. Se trata de unas empresas al amparo de la normativa estatal que únicamente tenían como funcionamiento cooperativo un mero nominalismo, el nombre, pero en realidad era un paraguas bajo el cual los trabajadores independientes, autónomos, llevaban a cabo la facturación de sus tareas. Esa cooperativa, digamos, paraguas o cooperativa de facturación, les amparaba y lo que hacía era disfrazar a verdaderos autónomos como si fuesen trabajadores por cuenta ajena. Es decir, circulaba, como les digo, en la transparencia en un sentido contrario al habitual. Ustedes habrán oído hablar muchas veces de los denominados falsos autónomos, pero es que aquí era al revés. Eran verdaderos autónomos que actuaban como si fuesen trabajadores por cuenta ajena de una presunta cooperativa que lo único que hacía era ayudarles a facturar y cobrarles un pequeño porcentaje por esa facturación. Ahí conseguimos la descalificación, en primer lugar, de esas cooperativas, y en segundo lugar, tras unos
pleitos por los que se le exigían unas cotizaciones, pues prácticamente han dejado de funcionar, por lo menos en la forma burda y zafia que lo hicieron hace 3, 4 o 5 años. La gran empresa que tenía ya implantación en toda España dejó de actuar, y en la actualidad, tras un proceso concursal, no existe ya ese planteamiento. Hay algún otro, al amparo de alguna normativa muy particular, que son cooperativas de impulso empresarial, que hacen algo parecido, pero en cualquier caso la actuación de la inspección lo que consiguió fue delimitar la zona y un poco sanear esos comportamientos que se derivaban peligrosamente hacia zonas no deseadas. El segundo ítem de las actuaciones, que está mucho más reciente, es la utilización de la figura cooperativa en la industria cárnica. Es un planteamiento que fue acentuándose durante décadas, fundamentalmente en Cataluña, en la provincia de Lérida, en toda la zona cooperativa cárnica de la zona de Guissona, y ese modelo, digamos, se exportó, y prácticamente toda la industria cárnica estaba impregnada de trabajadores que prestaban servicios formalmente a una cooperativa, y lo que había era un correcto encuadramiento en seguridad social, porque se trataba de trabajadores en este caso, que sí que eran falsos autónomos y que eran auténticos trabajadores por cuenta ajena. La verdad es que la actuación aquí fue muy homogénea y muy coordinada en todo el Estado español. Yo dudo de que haya provincias en las que no se haya actuado en fenómenos de estos de la industria cárnica, y que no están terminados porque los procesos judiciales todavía continúan, pero, por así decirlo, sí que hay un planteamiento que cesó. Y es el hecho de que hubiese trabajadores adscritos a una cooperativa radicada en Barcelona, que tenían su actividad en Galicia, por ejemplo, o en Navarra, o en la Comunidad Valenciana. Estas cuestiones no tenían sentido, porque todo lo que es la vida de la cooperativa no se llevaba a cabo. Se cumplían unos ciertos formalismos, pero ya hay sentencias que establecen que eso no era una verdadera cooperativa. Aquí sí que les he de decir que la batalla judicial no ha terminado, está todavía en proceso. Hay algunas sentencias favorables y debo reconocer que hay algunas desfavorables. Por lo tanto, aquí estamos esperando unificación de doctrina para ver en qué acaba toda esta cuestión, ¿no? Y la tercera de las actuaciones típicas de la Inspección de Trabajo con respecto a las cooperativas era la intervención en campañas de actividades estacionales, de actividades agroalimentarias. España es muy rica en este sector y hay muchos productos. Aquí les he indicado muchos de ellos, como puede ser la vendimia, que en España hay 96 denominaciones de origen protegidas, de 67 de ellas son, 19 son de vinos de pago, 8 vinos de calidad, 2 son denominaciones de origen calificada. Es decir, hay una actividad en torno a la vendimia muy, muy destacable. Actividad que en tiempos no tan lejanos se llevaba a cabo de una manera muy desordenada, y que he de decir que en los últimos años, tal vez por la actuación continuada de la inspección, se lleva de una manera mucho más homogénea. También en las campañas como pueden ser las de cítricos, que en la comunidad autónoma en la que presto yo servicios, pues tienen una gran importancia, pero también la tienen en Andalucía y en la comunidad murciana, ¿no? La actividad de recogida de cítricos, que concentra en un tiempo no tan corto como puede ser la vendimia, pero concentra una gran mano de obra, y ha dado lugar esta articulación de los trabajos temporales o estacionales de recogida, suele dar lugar a ciertas fricciones o problemas a los que luego iremos viendo. Hay otras actividades, como puede ser la fruta de hueso, la recogida de los ajos, como puede ser en las pedroñeras en Cuenca o en Córdoba, la recogida del espárrago en comunidades como Navarra, Murcia o la provincia de Granada. Es decir, hay muchos productos en la
la actividad agraria española, que necesitan de mucha mano de obra en periodos bastante cortos de actividad y que necesitan respuestas a sus modelos o fórmulas de actuación. Vale, ¿cuáles pueden ser las zonas de fricción sobre las necesidades de esas cooperativas y la actividad de la inspectora? Pues yo lo reduzco a tres grandes apartados. Uno puede ser, tal vez el más importante, cuál es la organización de la producción y la elección de fórmulas de gestión de los recursos humanos que se empleen en esa actividad, cómo se organiza la actividad. En segundo lugar, qué circunstancias se desarrollan durante la relación laboral de esa actividad y, en tercer lugar, aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales, que si nos da tiempo mencionaremos algunos aspectos destacados de la misma. Bien, todo este planteamiento que he hecho hasta ahora, que es una especie de aproximación a la cuestión y al sector de actividad, se ha visto afectada, como no puede ser de otra manera, por una cuestión que supone un tsunami para todos, que es el Real Decreto Ley 32/2021. Este Real Decreto Ley es un nuevo prisma, un nuevo enfoque normativo al que se ha llegado tras un largo proceso de diálogo. Es fruto de la concertación social y eso merece, por todos los analistas que yo he podido consultar hasta la fecha, pues le da una valoración muy positiva, porque venía como una norma pactada, una norma que tenía el acuerdo de los interlocutores sociales, las organizaciones patronales y los sindicatos. Esto es relativamente cierto, es así, es fruto de la concertación social. Pero como veremos a continuación o iremos viendo, hay algunos puntos que no están del todo claros. Esta norma, este Real Decreto Ley 32/2021, tiene, como habrán podido comprobar, si lo han visto, una extensa exposición de motivos. Ese documento, esa extensa exposición de motivos, no es concertado, es una exposición de motivos en la que el gobierno, de una manera unilateral, expresa sus puntos de vista sobre la necesidad de ese Real Decreto Ley y por qué se acude a esa vía, ¿no? Entonces, ahí muchas veces están las claves de lo que desea el legislador cuando ha llevado a cabo esta norma, ¿no? Y en segundo lugar, y es una cuestión que comentábamos hace breves minutos antes de conectarnos a la exposición esta, comentábamos que está pendiente de un proceso de convalidación y que, pese a ser el resultado de la concertación social, en este momento no está del todo claro que se recaben los votos suficientes y necesarios para llevar a cabo el proceso de convalidación del Real Decreto Ley. Proceso que terminará el 2 de febrero del 2022, es decir, quedan tan solo 2 semanas para que estas disensiones que hay por los partidos políticos, fundamentalmente aquellos que plantean opciones de carácter nacionalista y que entienden que debe primar la posición de un convenio autonómico sobre el convenio estatal. Esta pretensión puede hacer incluso descarrilar todo el proceso de negociación, máxime cuando la patronal ya ha hecho la advertencia de que no admitirá la variación de una sola coma sobre el documento ya pactado. Estamos ahí en un punto, y es un punto que la verdad es que supone una sensación un tanto extraña, porque todo el mundo, todos los interlocutores entienden que han ganado, esto sería un win-to-win, todo el mundo gana, pero esto no puede ser así, empíricamente no puede ser así, porque alguien habrá perdido. Pasa un poco como el día después de unos resultados electorales, que todos los cabezas de partido dicen que han ganado, que han obtenido mejores resultados, pero no todos pueden ganar. Esto es una cuestión matemática. En algunos puntos alguien habrá cedido frente a sus planteamientos iniciales.
Y esto es lo que no todo el mundo dice. Bueno, a continuación podremos ver algunos puntos en los que no hay mucha solidez en algunos planteamientos. Bueno, otra de las cuestiones que me interesa destacar es que este decreto plantea un complejo sistema tanto de entrada en vigor como de derecho transitorio, que hace difícil saber por dónde empezar a analizarlo, porque claro, es una norma que está publicada en el BOE, pero que su planteamiento de entrada en vigor es llamativo. Vamos a verlo. En primer lugar, la norma con carácter general entra en vigor al día siguiente de su publicación, por lo tanto, el día 31 de diciembre del 2021. La norma con carácter general entró en vigor en esa fecha. Ahora bien, hay materias tan importantes y de tal calado que han demorado su entrada en vigor que estamos un poco, por una parte tenemos el proceso de convalidación, que está pendiente, ya veremos lo que ocurre, y por otro lado hay una serie de materias que no han entrado en vigor, pero es que además se pueden seguir haciendo contratos al amparo de la normativa anterior. Entonces, vamos a ver un poco, antes de ver las características de cada instituto o cada contrato, por así decirlo, vamos a ver el tema de la entrada en vigor. Pues las materias que demoran en 3 meses su entrada en vigor son aquellas como el nuevo contrato formativo, que yo aquí no me detendré mucho porque entiendo que las cooperativas no tienen una especial incidencia, que a su vez se divide en dos, porque no es solo un contrato formativo, hay un contrato en alternancia que permite trabajar y estudiar a la vez, ahí estaría la dualidad o la alternancia, y hay otro que es un contrato para la obtención de práctica profesional, sería rescatar el antiguo contrato en prácticas. Ambos están en la remodelación que se hace del artículo 11 del Estatuto, los contratos formativos. Estos contratos formativos, como les digo, entrarán en vigor a partir del 31 de marzo del 2022. Pero es que también entrará con esta vacatio legis de 3 meses el nuevo contrato de duración determinada, cuestión que es esencial, que luego veremos a continuación. Y también las reglas de concatenación de contratos también se demoran hasta el 31 de marzo del 2022. Y la nueva regulación del fijo discontinuo también. Todas esas cuestiones están demoradas, porque claro, si hubiesen publicado el día 30 y el día 31 hubiese entrado en vigor, hubiese sido un absoluto caos, porque estas figuras no sabríamos nadie cómo aplicarlas. Si hay dudas, pues si hubiese sido así, sería muchísimo peor. Bien, vamos a ver. Me voy a referir ahora a la estructura y modalidad de la contratación. Cualquier empresa, y una cooperativa también, puede llevar a cabo la prestación de su actividad o de sus servicios con personal propio, personal indefinido, o con personal temporal, también con fijos discontinuos y luego con la modalidad de trabajo transnacional, ya sea con transnacionales de la Comunidad Económica Europea o con trabajadores que estén afectados por el régimen jurídico de la extranjería. Vamos a ver, en cualquier caso, si la cooperativa lleva a cabo su actividad con personal propio, con sus propios recursos humanos, podemos encontrarnos con lo siguiente. En primer lugar, en la cooperativa, si lo hace con personal indefinido, hay una extraña paradoja, y es que hay una limitación del 10% de los de trabajadores indefinidos. Es decir, resulta extraño que cuando se quiere abogar por una contratación indefinida mayoritaria, en el tema de las cooperativas se limita la contratación indefinida al 10% de los trabajadores. ¿Por qué? Porque se pretende que en este modelo todos estén volcados en la actividad cooperativa, como socios de la cooperativa y no como trabajadores asociados. En segundo lugar, estarían los trabajadores fijos discontinuos. Aquí hay que decir que se ha producido una evolución en muy poco tiempo muy grande de este contrato, el contrato que tiene el Código 300 en Seguridad Social, en el que se ha dado un giro copernicano a esta modalidad contractual. Si yo me centro en la actividad de los cítricos, por ejemplo, en la recogida de los cítricos,
Ahí hemos visto como en el pasado las empresas tenían una gran estructura de fijos discontinuos. Luego fueron aligerando esas estructuras y iban recurriendo a otras fórmulas de contratación o de recogida de la cosecha, y cada vez había menos fijos discontinuos. Esta reforma lo que hace es implementar considerablemente el fijo discontinuo, como veremos a continuación. La tercera de las fórmulas es con contratos temporales, y aquí hay que reconocer que España tiene un grave problema de abuso del contrato temporal y de número de tasas de temporalidad, donde la tasa de temporalidad general, la general, es del 26%, estando, por supuesto, a la cabeza de toda la Comunidad Económica Europea. Este es uno de los objetivos que la exposición de motivos dice con toda claridad, que quiere alterar, quiere variar esa situación, entre esa dualidad contractual entre la contratación temporal y la contratación indefinida. A continuación iremos viendo cómo lo hace y qué medidas utiliza para intentar paliar este problema reconocido por todos. Bien, vamos a ver los contratos temporales, que aquí ya entramos en la reforma absolutamente, en este Real Decreto Ley 32, y cuáles son las fórmulas que utiliza. Lo primero que se dice, tanto en la exposición de motivos como luego se ve en el articulado, es que se reducen las modalidades contractuales. Y ahí yo me permito la licencia de decir, vale, allegro ma non troppo, como se suele decir en la música o en la ópera. Es decir, no demasiado deprisa, o sea, deprisa, pero no demasiado deprisa, o no demasiado sería la traducción. ¿Por qué? Porque en realidad, si lo vemos con cierta perspectiva, por mucho que nos digan que los contratos se reducen, los contratos temporales se reducen a 2, pues no es del todo cierto, porque en cada una de esas posibilidades hay tantas variantes que no son 2, ni 4, ni 6, son más. O sea, se nos está diciendo que hay 2, pero si hay tantas subcategorías, pues a lo mejor no se reduce tanto. Cuando los formativos a su vez contienen 2, que como hemos visto anteriormente. Entonces, vale, desaparece el contrato para obra o servicio determinado, pues me parece bien que haya desaparecido, me parece justo. ¿Pero por qué? Me parece justo que haya desaparecido porque fracasó en su causalidad. No se respetó en absoluto la causalidad del contrato para obra o servicio determinado. Probablemente se debió exigir un mayor celo a los operadores jurídicos cuando justificaban esa causalidad de la obra o servicio determinado. Y esto acabó siendo un esperpento. Yo, muy acertadamente ha dicho Manuel cuando me ha presentado, tengo larguísima experiencia, y lo digo no como un mérito, sino simplemente por el paso de la edad. O sea, llevo tantos años en la inspección que conozco qué es lo que pasó hace muchos años cuando se establecieron estos contratos. O sea, se decía que lo importante era que hubiese contratación. Cómo fuera el contrato, si había que ser muy riguroso o no muy riguroso en su fiscalización, eso era otra cuestión. Que lo importante era generar empleo. Y probablemente con esa coartada de que lo importante era generar empleo, pues se descuidó la pulcritud de estos contratos. Y esto dio lugar a verdaderos esperpentos. Yo he llegado a ver cómo se pretendía justificar una obra o servicio determinado diciendo 1000 llamadas telefónicas, cuando se trataba de un trabajo administrativo, de simplemente, debo recordar que era una empresa de recobro de morosos, y lo que pretendía era identificar como una obra o servicio determinado el hacer 1000 reclamaciones telefónicas. Cuando esas 1000 reclamaciones telefónicas se hubiesen hecho, presuntamente la obra o servicio habría terminado y el contrato finalizaría. No, amigos míos, esto no es una temporalidad, esto no justifica una causa temporal. Por lo tanto, si es para eliminar esos abusos en la identificación de la temporalidad o de la causa, me parece bien que desaparezca. Aunque, como luego veremos, esta modalidad contractual
parece que como el agua busca otro camino y reflota por algún otro lugar, ¿no? En segundo lugar, y respecto al contrato para obra al servicio determinado, podemos referirnos al derecho transitorio y decir que los contratos que existan, los celebrados antes del 31 de diciembre, aplican la normativa anterior. Por lo tanto, el régimen jurídico de los que estén en vigor seguirá al amparo de las normas que existían cuando se suscribieron, pero es que además cabe la posibilidad de hacerlos hasta el 30 de marzo del 22. O sea, se pueden todavía hacer. Han desaparecido, pero no ipso facto. Y los que se hagan de aquí a marzo solo podrán tener una duración máxima de 6 meses. Se pretende que si hay algún desajuste se pueda terminar de esa forma y a lo mejor en la campaña siguiente se pueda ir definitivamente a otra figura que ya adelanto que sin duda será el fijo discontinuo. Vale, en cuanto a los contratos temporales, volvemos al contrato por circunstancias de la producción. Esto es lo que les decía antes, que se descosió a veces no solo por los operadores jurídicos, sino a veces también se descosió por la propia negociación colectiva. Y ahí me refiero a una sentencia, la sentencia de 4 de octubre de 2017 del Tribunal Supremo, que anuló el artículo 9 del Convenio de Recolección de Cítricos. ¿En qué consistía este galimatías? Pues consistía en que simplemente el convenio colectivo, haciendo uso de el poder que se le confería de que podía regular y dar autonomía o sustantividad propia a algunas actividades, pues en un determinado momento en el convenio de recogida de cítricos de la Comunidad Valenciana se llegó a establecer como contratos por circunstancias de la producción la recogida de una determinada variedad de naranja, la recogida para un determinado cliente, la recogida para unos... Claro, esto era descoser absolutamente el sentido del contrato por circunstancias de la producción, porque eso no eran circunstancias de la producción. Y es el Supremo, esta sentencia que ustedes pueden consultar, que dice, no, la negociación colectiva no habilita para llevar a cabo, para implementar el número de modalidades contractuales que hay, porque eso es una cuestión de competencia exclusivamente estatal, no es una cuestión dispositiva que los convenios puedan establecer de una manera libérrima cuáles son los contratos por circunstancias de la producción. Vale, ¿qué es lo que se hace con la reforma? Pues se hace 2 tipos de contratos por circunstancias de la producción, lo que antes llamábamos el eventual. Por un lado están los que se realizan por circunstancias imprevisibles, que responden a circunstancias ocasionales imprevisibles. Aquí les pongo en verde de la actividad de la empresa. ¿Por qué se lo he puesto en verde? Porque esto es una modificación de una corrección de errores que se publicó ayer y que dice esto precisamente, que la imprevisibilidad es de la actividad de la empresa, con lo cual acota bastante la cuestión. Y una segunda modalidad dentro de las imprevisibles son las oscilaciones en las necesidades de personal, incluyendo expresamente las vacaciones del personal. Con respecto al problema que plantean las vacaciones del personal en las empresas, ha habido multitud de respuestas, multitud de soluciones, la mayoría de ellas erróneas. En algunos casos se acudía al contrato de interinidad, en otras se acudía a eventuales por circunstancias de la producción. Vale, al de interinidad no podía acudirse y claramente lo establecieron los tribunales. No se podía acudir porque el de interinidad es para aquellos que tengan reserva de puesto de trabajo y las vacaciones o el descanso no da lugar a una reserva de puesto de trabajo porque el contrato no está suspendido, está en vigor, está simplemente en una especie de paréntesis de uno de los derechos que hay. Aquí lo que se hace es que se incluye las vacaciones del personal expresamente un poco como efecto llamada. Los que tengan problemas para sus oscilaciones de personal pueden hacerlo aquí. En todo caso, tendrán que indicar también las personas que se sustituyen y cuál es el periodo que se hace. La duración será de 6 meses, ampliable a 12, únicamente si lo contempla el convenio sectorial. Si no lo hubiese o no lo contempla, el contrato sería exclusivamente por 6 meses. Pero además aquí es sin periodo de referencia. Antes se decía que
tenía que ser de tantos meses en un periodo de 12 o en un periodo de 24. Aquí no hay periodo de referencia. Se computarán los 6 meses o los 12 si el convenio lo permite, y así se podrá determinar si se excede o no. A este respecto, la Inspección de Trabajo cuenta ya hace años con un departamento llamado la herramienta de lucha contra el fraude, que puede hacer los cruces adecuados para establecer cuáles son los supuestos en los que se está excediendo el tiempo límite, el tiempo máximo de estos contratos temporales, y por tanto poder actuar en consecuencia para llevar a cabo su subsanación, ¿no? Para que pasado ese tiempo se puedan convertir en indefinidos. Pero es que además se le pone otra barrera a este contrato por circunstancias imprevisibles, diciendo, y se lo destaco en rojo, que no podrá identificarse como causa de este contrato la realización de los trabajos en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual u ordinaria de la empresa. Esta prohibición, que parecería clara, cuenta a su vez con una pequeña ventana cuando se dice sin perjuicio de su celebración cuando circunstancias de la producción en los términos anteriores. Por lo tanto, da un paso hacia adelante, pero da medio paso hacia atrás, permitiéndolo en algunas circunstancias. Eso sería por circunstancias imprevisibles. Pero es que también hay otro que es por circunstancias previsibles. Y en este caso se permiten los contratos temporales por una duración muy corta de tiempo, cuando sea para atender circunstancias o situaciones ocasionales previsibles y que tengan una acción reducida y delimitada. En este caso, las empresas solo podrán utilizar este contrato con un máximo de 90 días en el año natural. Es decir, se puede acudir a este tipo de contrato temporal durante 90 días en el año natural. Primer problema, no habla de los trabajadores, no habla de que un trabajador puede ser contratado durante 90 días. Dice, las empresas podrán utilizar durante 90 días. Por lo tanto, a quien va dirigido ese plazo de 90 días no es al trabajador, sino a la empresa. Tampoco dice al centro de trabajo, dice a la empresa. Con lo cual se reducen bastante las posibilidades de su utilización. Dice, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias. También añade que estos 90 días no podrán ser utilizados de manera continuada. Es decir, parecen muy adecuados para la hostelería y el comercio, que puede haber 90 días durante el ejercicio que no sean continuados, pero que pueda tener necesidades de más personal durante las rebajas de no sé qué fecha, sobre el Black Friday, sobre las rebajas, sobre algunos periodos, ¿no? Entonces, ahí podría ser. Y en hostelería también parece que pueda tener gran aplicación, pero en cuanto pase de 90 días, este ya no va a ser posible. Vamos a tener que utilizar otro. Más adelante veremos cuál es, sin lugar a dudas. Y a continuación tenemos un segundo contrato. Tenemos los temporales con todas sus variantes que les he dicho hasta ahora, y tenemos los contratos por sustitución, que son los antiguos por interinidad. El artículo 15 está en el artículo 15 del Estatuto. En este caso también hay 3 subespecies, por así decirlo, del contrato de interinidad. En primer lugar, cuando sea para sustituir a una reserva, a una persona con reserva de puesto de trabajo, y en este caso hay que identificar, por supuesto, quién es la persona sustituida y la causa de la sustitución, siendo aquí la novedad que no debe haber no es preciso que haya un solapamiento absoluto entre la persona que entra a sustituir al que sale con reserva de puesto de trabajo. Antes había ahí un efecto espejo, y desde la inspección lo que exigíamos era que fuese la misma categoría, misma persona, durante el mismo tiempo y demás. Ahora no, ahora se permite una cierta holgura y que se pueda adelantar la contratación del contrato de sustitución durante un periodo máximo de 15 días a la salida de aquel que tiene reserva de puesto de trabajo. Probablemente es un periodo de decalaje para que le pueda explicar
cuáles son los intríngulis o las particularidades del trabajo en el cual le va a sustituir. En segundo lugar, tenemos la posibilidad, o las empresas van a tener la posibilidad de contratar por sustitución para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora cuando dicha reducción se ampare en causas legalmente establecidas o fijadas en el convenio colectivo. Es decir, ahí sí que con jornadas reducidas podemos ir a un contrato de sustitución que no era la interinidad establecida antes y que parece ser que da un mayor juego a esas necesidades. Y por último, en tercer lugar, la cobertura para un puesto de trabajo durante los procesos de selección o promoción para su cobertura definitiva. Son los típicos 3 meses máximo, por mucho que muchas administraciones públicas lo excedan, pero hay 3 meses para llevar a cabo la cobertura del puesto de trabajo. Una siguiente cuestión que está dando lugar a mucho debate son los efectos de la sucesión o del encadenamiento de contratos temporales. Está en el artículo 15 del Estatuto, en su párrafo 5º. Esto hay que prestarle mucha atención, porque esta es la cuestión sobre la que la Inspección de Trabajo está permanentemente actuando. Es decir, cuando el encadenamiento de contratos ha dado lugar a que el contrato había que considerarlo como indefinido, pero nadie lo ha hecho. Y entramos en el ESIL, entramos en las bases de datos de tesorería y ese trabajador sigue apareciendo como un contrato temporal. Aquí lo que se dice ahora en la nueva legislación es que habrá 2 tipos de limitaciones. Uno en función de la persona, es decir, cuando la persona esté trabajando más tiempo del establecido, y otra en función del puesto de trabajo. Y les digo ahí, para evitar la rotación. Pues claro, ante la consecuencia de que si un trabajador estaba en un puesto de trabajo, antes era 24 meses en un periodo de 30, se convertía en fijo, ahora han reducido los plazos a un plazo de 18 meses en un periodo de 24. Es decir, cuando se ocupa un puesto de trabajo por un trabajador durante más de 18 meses, se tiene que convertir en indefinido. Eso sería por la persona, por un mismo trabajador. Pero es que cabe la posibilidad, como se hizo una especie de perversa ingeniería jurídica, bueno, pues para que no agote ese plazo un trabajador, lo que haré es cubrir un puesto de trabajo con diferentes trabajadores. Así ninguno de ellos llegará a acumular esta antigüedad de 1 año y medio en el puesto de trabajo y, por lo tanto, verá frustradas sus expectativas de ser fijo. Ahora se legisla, a mi juicio, con buena intención y se establece que da lo mismo que sea una persona o varias personas, lo cual puede dar lugar a que quien lo reclame sea el último que lo haya ocupado, incluso menos tiempo que otro, porque a lo mejor una persona ha ocupado el puesto durante 15 meses y llega uno después, ocupa el puesto durante 3 meses y medio, lo denuncia, lo reclama y puede obtener la indefinición por el encadenamiento de contratos sujetos a un mismo puesto de trabajo. Por lo tanto, ahí habrá que estar especialmente cauteloso. Y luego establece una nueva obligación empresarial, que es una obligación de información sobre las vacantes. Es decir, el empresario tendrá que informar no solo al trabajador, sino también a la representación legal de los trabajadores sobre las vacantes que existen para que estos trabajadores puedan acceder a la condición de fijos y mejorar su condición de trabajadores temporales. En cuanto al derecho transitorio, se aplican nuevas contrataciones realizadas desde el 30 de marzo del 2022, pero con una particularidad, que únicamente computará el contrato vigente a la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Es decir, computará la duración del contrato que estuviese vigente el 31 de diciembre del 21 para ir aplicando luego el tiempo máximo de duración del tiempo máximo de los contratos. Aquí habría que decir que el papel de la Inspección de Trabajo ha ido cambiando, porque en primer lugar
no teníamos muy claro si la norma ya daba per se un resultado, que era cuando se superaba ese plazo, el contrato devenía indefinido. Y entonces muchas veces no actuábamos porque entendíamos que era indefinido, dijese lo que dijese el empresario, por el mero transcurso del tiempo. Luego, precisamente por uno de los intentos de luchar contra la temporalidad, hubo ya una especial actuación en la que se consideró que no había que entrar con las sanciones y que a lo mejor era más persuasivo o disuasorio el solicitar las conversiones en indefinido. Y así, durante mucho tiempo, se ha estado años solicitando a los interlocutores jurídicos, que muchas veces son los graduados sociales o los asesores laborales de las empresas, diciéndole: mira, en estos contratos entiendo que se ha establecido el tiempo máximo de duración y solicito a la empresa o le requiero que me los convierta en indefinidos. Claro, la empresa los convertía enseguida porque sabía que era una cuestión numérica, que se había excedido y que ponerse tonto y decir no los convierto, lo único que suponía era tener segura una sanción. Vale, pues no había sanción y se conseguía el objetivo. Pero es que esto no ha solucionado el problema. Entonces, cuando estás años haciendo esto de solicitar la conversión, pues al final se convierte en una cosa que defrauda un poco, porque parece que sea un especie de chalaneo de conviérteme contratos que tienes 300 temporales. Vale, ¿cuántos quieres que te convierta? No, no se trata de eso. No se trata de cuántos quiero yo que me conviertas. Se trata de cuántos están en una situación que no debe ser la suya, o bien porque no identifica la causa, o bien porque el objeto no tiene autonomía y sustantividad propia, o bien porque se ha pasado el tiempo. Es cuestión de lo que les he dicho hace unos momentos, es que el contrato hacía aguas por todos lados. Entonces no se trata de que cuando me dan un tirón de orejas convierto los que me dicen que convierta y el resto pues no, porque tampoco tengo gran entusiasmo. Ante esta situación, pues el legislador cada vez busca medidas más expeditivas y es lo que se ha hecho ahora. Es lo que se ha hecho ahora. Una medida pues que se considera muy dura, pero que es muy expeditiva, como veremos a continuación. Vale. Y pasamos a la figura de los fijos discontinuos. Artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores. La propia exposición de motivos dice: desaparece por fin. Parece que solo le falta añadir albricias la artificial distinción del régimen jurídico entre contratos fijos periódicos y fijos discontinuos. Eso lo dice la exposición de motivos. Y a mí me parece bien que desaparezca esta disquisición, porque yo no acababa de entender si una señorita, digo señorita porque es un puesto en muchos casos feminizado, de acompañante de autobús en los colegios que están en las afueras de las grandes ciudades y precisan ese servicio de autobuses, pues que había ocasiones que decían para el curso escolar 2021-2022, para el curso escolar 2020 y así sucesivamente. Y otros decían de tal fecha a tal fecha. Claro, los que lo decían de tal fecha a tal fecha parecía que eran fechas ciertas y que por lo tanto iban a un cajón determinado. Y los que no establecían cuáles eran las fechas porque no lo sabían, porque estaba en función del calendario de la consellería, o como por ejemplo podrían ser trabajos que dependen de cuestiones estacionales, como pueden ser todos los que dependen prestan servicios en una estación de esquí, pues no puedes decir el 1 de septiembre empieza. Empezará cuando haya suficiente nieve. Entonces, claro, todo esto de fijo periódico o fijo discontinuo, pues en la medida en que tienen la misma protección, deja de tener una virtualidad suficiente para que sigamos con esas disquisiciones. A mí me parece bien que esto haya desaparecido, pero es que además hay más novedades con los fijos discontinuos. Es que ya no se corresponden únicamente con trabajadores
con trabajos estacionales o cíclicos. Antes decíamos, pues mira, es que los fijos discontinuos son los que dependen de una actividad estacional o cíclica y con eso funcionábamos. Pero es que si se dan cuenta la literalidad del precepto que va a entrar en vigor, dice trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza, pero que siendo de prestación intermitente tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Es decir, que no solo es para los trabajadores excepcionales, puede ser para aquellos de prestación intermitente con periodos de ejecución ciertos, independientemente que sean determinados o indeterminados. Por lo tanto, parece que esto hay que ponerlo en relación con el desaparecido obra o servicio determinado, ¿no? Ya veremos si aparecen por aquí estos trabajos que se prestan de manera intermitente. También se dice que es posible recurrir a esta modalidad contractual en casos de contratas o subcontratas. Es decir, cuando en el temporal hemos visto que no lo permitía, aquí sí que cabe para el fijo discontinuo, para contratas o subcontratas, ya sean mercantiles o administrativas, que siendo previsibles formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. De tal suerte que parece que sustituye al contrato de obra o servicio. En este último caso, el periodo de suspensión o de inactividad entre contratas o subcontratas, salvo previsión convencional específico, será como máximo de 3 meses. Bueno, esto parece ser que el fijo discontinuo se convierte en un aliviadero al que van muchas otras cosas que desaparecen, pero aparecen aquí. Por lo tanto, y a mí me parece esta cuestión una de las más importantes de lo que ha cambiado, de toda la literatura que hay. Para mí, una de las cosas más a remarcar es, por un lado, que resulta intencionada la reconducción a esta figura dificultando otros contratos temporales. ¿Por qué? Porque el objetivo es que nuestras cifras, que nos sonrojan en Europa, no sean esas y que el balance entre indefinidos y temporales sea mucho más favorable. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo el legislador? Pues dificultar al máximo los temporales y darle una salida natural hacia otra figura que se llama fijo discontinuo. Y presten especial atención a la primera de los términos que configura este contrato. Son contratos fijos, de prestación discontinua, pero son contratos fijos. Y en cualquier estadística aparecerán como fijos. Por lo tanto, cuantos más fijos discontinuos haya, más mejorará, si me permiten la expresión, la relación entre unos y otros. Y en segundo lugar, se cambia el sentido imperante hasta hoy, autorizando a las ETTs su realización. Esto es un giro copernicano importantísimo. Hasta antes de ayer, como quien dice, hasta el día 30 de diciembre, en la inspección utilizábamos una resolución, no sé si era de la Dirección General de Empleo o de la Dirección General de Trabajo, que con un argumento bastante razonable sostenía que las empresas de trabajo temporal tienen como actividad la cesión de mano de obra y que esa actividad de cesión de trabajadores, cesión legal de trabajadores, no tiene un carácter cíclico y que no tiene un carácter estacional. Esa actividad de prestamismo legal se lleva a cabo todo el año y que por lo tanto no se podía predicar la existencia de fijos discontinuos cuando esos fijos discontinuos estaban necesariamente vinculados a trabajos estacionales o cíclicos. Por lo tanto, la estacionalidad o lo cíclico era predicable de la empresa usuaria, pero nunca era predicable de la ETT. Ese era el argumento que ha regido hasta ahora y que probablemente cambie en breve con la convalidación. Además, esto lleva a descolocar incluso a los propios interlocutores sociales.
porque desde el punto de vista de los sindicatos, las ETTs han sido las gestoras de empleo más próximas al maligno. La cantidad de denuncias por la intervención de una ETT en un proceso de descentralización ha sido máxima. Los sindicatos no querían a las ETTs, no querían verlas ni en pintura. Pensaban que de esa forma se restaba del núcleo de las empresas actividades que eran externalizadas y que jamás volverían al seno de la empresa. Y su pugna o su pelea con ellas ha sido siempre máxima. En trabajos de recolección no han querido tampoco verlas, ¿eh? Y las denuncias por devaluación de las condiciones laborales por parte de las ETTs han sido continuas, diciendo que en una ETT las cuestiones de retribución son menores, ¿eh? Entonces, claro, ahora se quedan en una posición un poco, por mucho que se presuma que es concertada y que en unas cosas, aquí lo que les decía antes, todos hemos ganado, pues no lo sé si todos hemos ganado, pues no parece tan claro que en esta cuestión los sindicatos hayan ganado, dándole este espaldarazo a las ETTs. Yo no acabo de entender la posición de los interlocutores. Y luego, por lo que se refiere al campo, ya hay voces que dicen, vamos a ver, nosotros no vamos a poder ir en todo caso al fijo discontinuo. Podremos ir cuando podamos ir, pero es que hay actividades que son, la temporalidad digamos, es el paradigma de esa actividad. Por eso les digo que la figura del temporero está sumamente ligada a la actividad agraria. Es decir, no, es que ahora no se va a recurrir a temporarios, se va a recurrir a fijos discontinuos. Pero si es que si no me da para fijos discontinuos, es que además me va a dificultar de manera máxima la gestión de ese personal, porque el temporero es bastante itinerante, no voy a decir nómada, pero va, viene y es muy difícil mantener llamamientos, al menos esto es el corolario de ideas que nos transmiten las empresas que se dedican a ello. Es que me resulta muy difícil. Recurrí al 80% de los que recurrí, no me han atendido el llamamiento. No tengo ni siquiera los mismos domicilios o los teléfonos. Y esto engrosa mi gestión administrativa una barbaridad. Claro, si ahora le ponemos el lacito y decimos que las ETTs lo pueden hacer, vamos, es que las empresas no van a tener fijos discontinuos propios. Van a ir a una ETT y le van a decir, te haces cargo de las tareas de recogida. Y así me temo que se va a articular, que finalmente van a ser las ETTs. Hasta ahora parece ser que las grandes ETTs no habían entrado en actividades agrarias y eran ETTs pequeñas las que sí que entraban en este mercado, pero es que ahora va a ser más atractivo para ellas. Y es que además cotizan a Seguridad Social de una manera diferente. Por lo tanto, va a haber muchos fijos discontinuos, no me cabe duda. Si la reforma de los fijos discontinuos sale adelante, va a haber muchos, porque es lo que se pretende. Se pretende que haya muchos fijos. Si son discontinuos, pues bienvenidos sean. Pero se pretende que haya muchos trabajadores con carácter fijo que nos alejen de las tasas de temporalidad. Y para terminar con esto de los fijos discontinuos, me voy a referir al cálculo de la indemnización por despido. Aquí hay que decir que tan solo va a computar el tiempo efectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque en la norma, para hacer caso a una sentencia recaída en el ámbito de la Unión Europea, se establece que para la antigüedad cuenta la totalidad del periodo en el que el trabajador está, es decir, tanto periodos de actividad como de inactividad. Pero ojo, esto es para la antigüedad. Cuando uno va a indemnizar por la extinción de un contrato fijo discontinuo, el cómputo a efectos indemnizatorios tan solo contemplará el tiempo efectivo de trabajo. Eusebio, ¿Perdón?
Eusebio, soy yo, soy Manuel. Sí. Disculpa, nada, estamos ya en el límite del tiempo. Lo digo porque si quieres unos 5 minutos más para luego poder dejar un poquito más de Vale, debate, ¿vale? pues como, Gracias. como, como tienen la presentación, yo aquí simplemente les pongo una sentencia no muy reciente del 16 que hace unas reflexiones que están resaltadas en negrilla sobre los fijos discontinuos. Que claro, como los fijos discontinuos tienen una larga tradición, pues la jurisprudencia que hay sobre ellos podrá seguir siendo utilizada mutatis mutandis, ¿no? Salvo en lo que haya cambiado. Esta sentencia es muy interesante. Bien, otra posibilidad es externalizarlo, ir a una contrata, externalizar el servicio. ¿Cómo se puede hacer? Yo, como lo que les decía aquí, es que el dilema no está en externalizar, ¿no? Sino en qué parcela externalizar y cómo hacerlo. Porque no es lo mismo externalizar cuando le encargas algo a una empresa multiservicios o a un centro especial de empleo o a una cooperativa. No es neutro a quien acudas. Por ejemplo, en la reforma, en las cuestiones de aplicación de convenios, y el convenio, digamos, de ámbito superior no es aplicable a los centros especiales de empleo, con lo cual también seguirá habiendo quejas de que los centros especiales de empleo efectúan una serie de dumping, porque, claro, al no aplicar el convenio sectorial, pueden aplicar unos elementos retributivos inferiores. Bueno, eso habrá que ir viéndolo. Esta sentencia sí que me interesa comentarla, aunque sea brevemente. Es una sentencia de 2 de diciembre del 21 en unificación de doctrina y que parece ser que le pone un poco pie en pared al tema de las ETTs. Sobre cesión ilegal, es una sentencia sobre cesión ilegal del personal contratado por una ETT y cedido a una empresa usuaria. Y en la sentencia lo que se trata es de decidir cuál es la sanción procedente por la realización de contratos temporales para cubrir necesidades permanentes de la usuaria. En la sentencia recurrida se optó por decir que la ETT había cometido una infracción grave porque los supuestos a los que había acudido de contratación temporal previstos en el artículo 6.2 de la ley de ETTs no se daban, porque no eran contratos temporales y que había que, por tanto, imponerle una sanción por una infracción grave. Sin embargo, el Supremo, en sentencia unificadora, lo que dice es que no, al haber utilizado contratos temporales en supuestos que no lo son, lo que se produce es una actividad de la ETT que va más allá de lo que tiene permitido y que por lo tanto no está amparada para acceder, porque está fuera de los supuestos de temporalidad. Y que entonces se trata de una cesión ilegal de mano de obra. Y que por lo tanto la infracción cometida no es una infracción grave del 18.2, sino que es una infracción muy grave del 8.2c de la LISOS. Esto parece estar muy bien y dices, no, es que claro, cometen la muy grave. Y les digo aquí, parece una grabación, aunque puede no serlo. ¿Por qué? Por lo puesto ahí es la regla rebus sic stantibus, porque las cosas han variado y lo que en diciembre, fíjense lo que han variado, lo que en diciembre suponía una mayor agravación por una infracción muy grave, ahora puede ser menor coste. ¿Por qué? Porque las sanciones por contratos temporales mal hechos ya no es una sanción que se agrava por el número de afectados, sino que hay una infracción por cada uno de los que se ha cometido. Por lo tanto, si yo me voy a la grave, pero la multiplico por X trabajadores, pues a lo mejor estoy poniendo una sanción mayor que en la muy grave. ¿Entienden? Así que lo que hasta ayer era cierto, a lo mejor mañana deja de serlo. Vale, en flexibilidad interna también hay modificaciones, sobre todo modificaciones en los ERTES, tanto de top como por fuerza mayor. Lo fundamental es que se recortan los plazos para hacerlo y hay una nueva modalidad que es el mecanismo en red. En contratas y subcontratas, y como me ha dicho Manuel que ya voy muy justo de tiempo, lo que me interesa decirles es que el artículo 42 del estatuto, aquí donde todo el mundo dice que ha ganado,
yo discrepo abiertamente. Aquí no ha ganado todo el mundo, porque desde el punto de vista de la patronal se dice, no, vamos a ver, en contratas y subcontratas hemos conseguido que nada cambie y que la prioridad aplicativa del convenio de empresa esté siempre, salvo en los aspectos retributivos. Caramba, pero es que en los aspectos retributivos es una cuestión muy importante. Yo no sé si eso es una victoria o es una pírrica victoria, porque como dice la exposición de motivos, muchas veces el elemento que se utiliza para acudir a una externalización a través de una contrata y una subcontrata es el menor precio. Es el menor precio. Entonces, claro, en la patronal se dice, no, entendemos que hemos salvado la posición porque sigue primando el convenio de empresa. Bueno, sigue primando para las condiciones laborales, pero para las retributivas no. Entonces, ahí habrá que ver cuál es la experiencia o lo que va a pasar luego con esta cuestión. Como les decía, este punto no se aplica el 42.6 del estatuto, no se aplica a los centros especiales de empleo y por lo tanto van a jugar con una ventaja de participación en contratas y subcontratas bastante importante. Vamos a ver, esto lo vi hace una semana nada más en un artículo publicado en ABC el 10 de enero y lo que demuestra es cuál es la situación del sector. Pues que es una torre de Babel la situación del sector agrario con 60 convenios que regulan la actividad. Claro, eso es muy difícil de gobernar y hay unas diferencias retributivas muy importantes entre actividades iguales, en territorios que en muchas ocasiones son limítrofes, como puede ser Murcia con Alicante o Almería con Murcia. Claro, el hecho de que haya tantos convenios colectivos pues supone que hay muchas fórmulas aplicativas o tablas de retribución de trabajos muy similares. Desde los sindicatos se aboga por convenios provinciales, salvo la posición esta de los sindicatos imbuidos por doctrinas nacionalistas que a lo mejor pretenden que sea el convenio autonómico el que prime, pero vamos, aquí va a haber un problema en cuanto a establecer los ámbitos de negociación. Se recupera la ultraactividad, cosa que yo creo que ya estaba descartada, ya estaba conseguida a través de las sentencias. A mí no me gustaba mucho la tesis de la contractualización, pero bueno, ahora se ha recuperado de una manera plena la ultraactividad de los convenios. Vamos a ver, finalizo con lo que sería mi parcela, que es el régimen administrativo sancionador, tanto de la inspección como de la seguridad social. Lo que hay es un número muy alto de sanciones y el incremento de las sanciones que antes existían. Pero es que además venimos de un precedente, que es la Ley 10/2021, de 9 de julio, que entró en vigor el 1 de octubre, en la cual ya se habían subido las sanciones. Es decir, el que hace un año tenía contratos temporales mal hechos, incurría en una infracción grave que estaba sometida a una sanción mínima, en su grado mínimo, de 626 euros, que se agravaba en función del número de trabajadores afectados. Eso pareció poco y con la Ley 10 del 21 se subió la infracción de 626 a 750. Vale, pero es que lo que a partir de octubre eran 750 ha vuelto a quedarse corto. Y entonces, una de las modificaciones que hay es la del artículo 41C de la LISOS, en la que se dice que las infracciones graves señaladas en los artículos 7.2, 7.14, 18.2C, 19.2B, 19.2E, 19 bis 1B, 19 ter 2B y 19 ter 2C se sancionarán con la multa siguiente en su grado mínimo de 1.000 a 2.000 euros. Pero ojo, en todos esos casos se comete además una infracción por cada contrato mal hecho o por cada trabajador afectado. Y esto sí que puede suponer bastante dinero. Entonces, yo aquí les hago un corolario que pueden consultar cuando tengan más tiempo. Empezamos por infracciones leves que dependen de que hay documentos que se tienen que entregar al trabajador justificativo de que ha pasado a la condición de fijo. Si no lo hacen,
tienen una infracción leve, así como hay que informar de las vacantes tanto a los afectados como a sus representantes legales, como se suprimen los concursos ideales de infracciones y se va a una infracción por cada supuesto, en ETTs igual. Todos esos artículos o bien aportan una nueva infracción o bien agravan la ya existente. Todos esos supuestos suponen infracciones. Pero es que además a la Inspección de Trabajo se le hace vigilante de las exenciones aplicadas indebidamente por las empresas. Es decir, las empresas que vayan a un ERTE y durante el ERTE lleven a cabo o bien horas extraordinarias o despidos o contrataciones fuera del ERTE, incurren en una infracción. Pero es que le pueden volar las exenciones que aplicaron a los convenios. Sí que es verdad que ahora se lleva a cabo un ejercicio de templanza y que inicialmente se decía que perdían todas las exenciones. Ahora no. Ahora perderán tantas como supuestos hayan incumplido. Es decir, si ha afectado a un trabajador, viene la exención de ese trabajador, se ha afectado a dos trabajadores así, de una manera gradual, pero no pierden absolutamente todas. Y luego la que está causando mucha literatura o la que está generando mucha literatura es la que incrementa la cotización de los contratos efímeros, los que tienen menos de 30 días. Ahí sí que les digo que el mundo de las cooperativas agroalimentarias no va a estar incluido porque existe una exención precisamente para ese sector. A ver si lo veo por aquí. Exacto, es el artículo 151 de la Ley General de Seguridad Social, que se dice en el apartado tercero: esta cotización adicional no se aplicará a los contratos a los que se refiere este artículo cuando sean celebrados con trabajadores incluidos en el sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios. Por lo tanto, ahí se respeta ese impacto económico que sí que sufrirán los trabajadores del comercio o de la hostelería, que a lo mejor están menos de 30 días por no sé, unas fallas o algo de este estilo y que dura el contrato una semana y que luego al dato de baja van a tener que pagar 26 euros. Claro, 26 euros es dinero, y tacita, las cosas van lejos. En fin, ya veremos cómo termina el galimatías este de la convalidación, si verdaderamente el gobierno es capaz de conseguir los apoyos suficientes para sacarlo adelante, pero habrá muchas cuestiones que hay que delimitar. Y también se ha puesto en este decreto el gobierno tarea, porque tendrá que sacar otros productos normativos y otros reglamentos. Entre los productos normativos habla de un reglamento para el trabajo de menores, que sustituiría a un decreto antiquísimo del 57 de trabajos prohibidos a menores, que estaba declarado ilegal por respecto a las mujeres, por lo que introducía de desigualdad o de discriminación, pero que sigue vigente con respecto a menores y que por lo tanto ahí sería urgente modernizar una normativa que lleva con nosotros tan larguísimo tiempo y que a lo mejor es el momento de modificarlo. Yo sin más quedo a expensas de lo que me quieran preguntar y por favor consulten si tienen un rato la presentación, porque seguro que encuentran cuestiones que les puedan ayudar en su día a día. Muchas gracias. Manuel. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, estoy aquí. Eusebio, buenas tardes. Sí. De nuevo, bueno, muchísimas gracias, Eusebio, por tu interesante exposición y por haber planteado, sin duda, numerosas cuestiones que van a suscitar o que ya están suscitando la entrada en vigor de la nueva regulación, especialmente en materia de contratación, que ha introducido el Real Decreto 3221. Bien, ahora abrimos, voy a encender la cámara que se me pueda ver y no solo escuchar. Vale, perfecto. Vamos a ver
abrir turno de preguntas. Yo, mientras se animan, tenemos aquí una pregunta de Francisco Javier, que te la voy a trasladar porque la he escrito a través del chat, que dice lo siguiente: no he entendido la limitación del 10% de trabajadores indefinidos en las cooperativas. ¿Es a las cooperativas de trabajo asociado o a todo tipo de cooperativa agrícola? No, es en las cooperativas de trabajo asociado. Correcto. En esas hay una limitación de trabajadores indefinidos al 10%. Correcto. Claro, yo lo que me planteo, veo la razón y creo que la he apuntado. Lo que se plantea es que haya socios de la cooperativa, no trabajadores de trabajo asociado, y que no crezcan estos sobre los otros, porque entonces tampoco tendría mucho sentido ir a la cooperativa. Pero me llama la atención que cuando estamos pidiendo indefinidos como agua de mayo, haya algún supuesto en el que hay una limitación. Así es. Vale, por aquí me dicen si podría enviarnos la presentación. Sí, lo haremos. Lo haremos. Nos Ningún encargaremos problema. de remitirlo y que les hagan llegar las preguntas. Vamos a ver si tenemos alguna más. Si quieren levantar la mano, les activamos el micrófono, y si quieren utilizar el chat, pueden hacerlo y yo se la traslado a Eusebio. Javier, ha quedado claro la respuesta de Eusebio, ¿verdad? Sí, perfecto, gracias. Vale, vamos a ver. Bueno, yo mientras se animan, y porque es algo que te afecta directamente, y así aprovecho un poco para comentarlo esta parte, especialmente cuando hablamos de los requisitos para poder, digamos, tramitar la nueva regulación de los ERTE, ¿vale? La de los ERTE. Creo que tú has hablado, por un lado, de la cláusula de mantenimiento del empleo, ¿vale? La prohibición de externalización y no sé si lo has mencionado o no, porque ahí no lo he escuchado, por ejemplo, entre otras, la prohibición de las horas extraordinarias, ¿verdad? Yo quería conocer tu opinión, yo tengo la mía, pero sí que me gustaría trasladártela porque te afecta directamente, como te señalaba, y es que, como tú muy bien has explicado, en la regulación se modifica la ley de infracciones y sanciones del orden social, donde se establecen claramente unas sanciones en el caso de externalización, en el caso de contratación laboral, pero sin embargo, explícitamente no hay una tipificación de qué ocurre en el caso de realizar horas extraordinarias cuando se está tramitando un ERTE. Entonces, en mi opinión, ¿cuál es tu opinión sobre esto? En el supuesto de que detectéis que se están realizando horas extraordinarias vigente un ERTE, ¿iréis a la sanción prevista en el 7.5 genérica de realización de horas extraordinarias o cuál es tu opinión? Porque lo digo porque en la reforma, igual que sucedía en el Real Decreto anterior 2420 y 1820, no se tipificaba ese incumplimiento y esto sigue sin hacerlo, así como sí que se ha incorporado la externalización, respecto a las horas no se ha incorporado ninguna novedad. Ya, nosotros la verdad es que con la excusa o con el pretexto de que no es un pretexto, es una razón de peso, de que no estaba tipificado alguna de las cuestiones que antes estaban, pero solo como norma sustantiva y sin reflejo en la normativa sancionadora, pues no lo aplicábamos y simplemente decíamos, mira, esto es absurdo, usted no puede hacer esto, se lo está diciendo la norma. Y muchas veces los graduados sociales, los abogados o los asesores de la empresa, pues ofrecían una respuesta más o menos satisfactoria y tal. Yo iría a la sanción del 7, no me El metería, 7.5, ¿verdad? no me iría a otros berenjenales, porque a lo mejor a un convaleciente darle una medicina que le puede resultar contraproducente, pues no me atrevería. Me iría a una sanción menor o una Vale, cuestión. no, pero bueno, entonces lo que quería decirte es que compartes que el único encaje que cabe sería el 7.5, que es el genérico de transgresión de las normas en materia de jornada y de Pero horas. simplemente para que luego no me vea en una situación delicada en el presumible escrito de descargos, porque a lo mejor tengo menos defensa de la otra manera, ¿eh?
Sí, bueno, claro, es que si no lo encajas allí no te cabe en ningún sitio porque Claro, no se ha introducido claro. esa infracción específica y por lo tanto, bueno, pues yo efectivamente sostengo lo mismo, que la única posibilidad de sancionar ese incumplimiento tiene que ser por esa vía del 7.5. De todas formas, son casos, tampoco son tantos casos, ¿eh? Creo yo. Yo en los que solo he visto en, en una ocasión una empresa con un ERTE que yo creo que lo hizo más por torpeza que por otra cosa. Eh, Escogió un mal momento para hacer la cuestión. Yo aquí lo que aplico, digamos, para explicarlo es, ¿tú te acuerdas? En la paradigmática sentencia de la huelga, se decía que en la que habla del esquirolaje interno y todo esto, decía que durante una huelga el empresario tiene anestesiados su poder directivo, su jus variandi empresarial. Pues esto sería lo mismo, es decir, con un arte vivo, el empresario tiene anestesiado o limitado su poder de dirección en el sentido de que si hay gente que está fuera, no puede actuar libérrimamente, sigue siendo el empresario y a él le corresponde la articulación de los recursos humanos, pero yo eso no lo voy a discutir, pero no de una manera libérrima que sí que ocurre cuando no hay ERTE por medio. Es decir, si hay gente que está consumiendo desempleo, si está afuera, si no sé qué, y que tiene limitada su situación, pues el empresario no puede llevar a cabo. Bueno, pues tú ahora te asigno al sobrino, a los más próximos sociológicamente, una cantidad de horas extras porque vamos a hacerlo. Esto lo vamos a sacar adelante con los más comprometidos, ¿no? Eso no puede ser. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más adicional, porque estamos ya, hemos superado con creces el tiempo, pero creo que era interesante y bueno, pues estábamos haciendo a ver si alguien quería hacer alguna aportación adicional, pero parece que no Yo tenemos más pido preguntas, Eusebio. disculpas porque he calibrado mal y yo creo que he explicado con mayor detenimiento, digamos, el primer tercio y luego me he encontrado con que al final quedaba... No, Pero pero bueno, sí, yo creo que has hecho un repaso que era interesante, que lo conociesen y además, bueno, van a tener el material. Por lo tanto, yo creo que lo deben agradecer porque es una oportunidad de poder en esta sesión adicional pues tener una visión global de las novedades que han introducido la reforma. pero hay que repasar una y mil veces 42.6 y 82.1, 3 y 4. Sí, Entonces, se están refiriendo, lo digo porque claro, no todo el mundo al mencionar los artículos sabe de lo que estás hablando, pero fundamentalmente, lo digo yo, se está refiriendo a la externalización de actividad, es decir, las contratas y subcontratas por un lado, y luego la vigencia y la posible inaplicación o no de la negociación colectiva, del convenio colectivo. Bueno, pues nada, Eusebio, muchísimas gracias. gracias a ti y a vosotros por escucharme. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por haber asistido. Esperamos, Eusebio y yo, que les haya resultado de interés. Eusebio les hará llegar bien a través de la Confederación o bien a través del propio diploma la presentación del día de hoy. Y bueno, pues estamos a su disposición. De nuevo, muchísimas gracias y hasta pronto. Que les vaya muy bien. Hasta luego.